Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a continuar el estudio de compuestos ternarios y en ese momento pues vamos a trabajar lo que son los radicales. Básicamente un radical es un compuesto que se deriva de los ácidos cuando el ácido pierde uno o más hidrógenos. Regularmente los radicales al momento de perder hidrógenos quedan con carga y quedan con carga negativa indicando la cantidad de hidrógenos que estos pierden. Para los radicales, como se derivan de ácidos, si en este caso el ácido que le da origen al radical tiene el prefijo hipo, pues el radical sigue siendo hipo. Pero si también, si el ácido tiene prefijo per, pues en radical per. Lo que cambia es en la terminación. Si un ácido tiene la terminación ico, en radical sería ato, y si tiene la terminación oso, pues sería ito. Aquí nos está indicando el procedimiento para asignar la fórmula dado el nombre, pues en este caso determinar el ácido que lo forma, escribir la forma del ácido y quitar los hidrógenos y según esto se escribe el número de oxidación. En caso tuviéramos que asignar el nombre dada la fórmula, pues el radical se convierte en ácido colocando los hidrógenos que indiquen la valencia o número de oxidación del radical. Se nombra el ácido y luego el radical. Aquí tenemos algunos ejemplos. Alguien va a decir, bueno, pero si tiene dos elementos no será un compuesto binario. Los radicales realmente se estudian en ternarios porque se derivan de ácidos. O sea, querer estudiar radicales en compuestos binarios se haría muy complejo porque no tendríamos el estudio de los ácidos. Nosotros ya sabemos que un ácido se deriva de un anhidrio cuando se hidrata. Cuando le quitamos los hidrógenos, entonces da lugar a un radical. Por eso es que se estudian en este punto, en este apartado de ternarios, aunque entendiendo que tiene dos elementos, pero ya sabemos porque se derivan de un ácido que pierde los hidrógenos. Bueno, tenemos aquí el radical ClO4. Dice que el superíndice con el signo negativo indica que perdió un hidrógeno. Si nosotros en dado caso le devolvemos ese hidrógeno, aquí tendríamos el ácido. La pregunta es cómo se llama este ácido. Como solo tiene un hidrógeno, está simplificado, se multiplica por 2. Entonces quiere decir que tenemos H2Cl2 o 8. Para saber el nombre del anhídrido que da origen a este ácido, pues le quitamos la molécula de agua. Aquí está la molécula de agua. Y al quitársela, entonces nos queda ClO7. Nosotros sabemos de que si utiliza el número de oxidación 7, es un anhídrido perclórico. Quiere decir que este HClO4 es un ácido perclórico. Pero yo no estoy interesado ni en el nombre del anhídrido ni en el nombre del ácido. Estoy interesado en el nombre del radical. Y en este caso quitamos la palabra ácido y como tiene el prefijo per, se mantiene. Ico se sustituye por ato. Entonces va a ser un perclorato. El ClO4 menos es un perclorato. Lo mismo sería para el SO4 2 menos. Acá el 2 menos significa que perdió dos hidrógenos. Se los vamos a devolver a la molécula. Entonces vamos a tener H2SO4. Aquí tenemos un ácido. Si a este ácido le quitamos la molécula de agua, me da origen al anhídrido. Vemos que este anhídrido está simplificado porque no tiene su índice 2 el azufre, que le correspondería al oxígeno. Se multiplica por 2. Me queda ese 2 o 6. El azufre utiliza 6. Si utiliza 6, ya sabemos que va a ser 5 o 6, es ICO. Quiere decir que tenemos un anhídrido sulfúrico. Bueno, si ese anhídrido sulfúrico dio origen al H2S4, que es el ácido sulfúrico. Prefijo ácido se elimina, sulfo se mantiene, ICO se cambia por ato. Quiere decir que el SO4 2 menos es un sulfato. Entonces aquí aclaramos, el radical da origen a un ácido, el ácido al anhídrido y ya asignamos los nombres. ¿Verdad? El anhídrido se cambia por ácido y se quita para un radical el prefijo ácido y se mantiene la raíz, el prefijo y el sufijo según la tabla que vimos anteriormente. Ico se sustituye por ato. Otro ejemplo. Tenemos acá este radical que indica que perdió dos hidrógenos, por eso dice 2 menos, entonces se los devolvemos y me queda este ácido. Este ácido se originó de un anhídrido. ¿Cómo? Si le quitamos la molécula de agua, me queda SO2, está simplificado porque no tiene el azufre en su índice 2. El compuesto original es S2O4. Vemos que el azufre utiliza 4 y si utiliza 4 es terminación oso. Quiere decir que el SO2 4
es un anhidro sulfuroso, por ende el H2SO3 es un ácido sulfuroso. Quitamos la palabra ácido y el oso lo cambiamos por hito. Quiere decir que este es un sulfito. Por favor, no cometer el error de colocar sulfurito. Es sulfito o sulfato. ¿Va? En este caso, sulfito. NO3, lo mismo. Vemos que un hidrógeno perdió el ácido. Se lo devolvemos. Como solo tenemos un hidrógeno, sabemos que está simplificado. Se multiplica por 2. El compuesto original es H2N2O6. Le quitamos la molécula de agua y me queda N2O5. El 5 le corresponde al nitrógeno. Quiere decir que con 5 utiliza la terminación ico. Quiere decir que el N2O5 es un ácido, perdón, un anhídrido nítrico, el cual dio origen a un ácido nítrico que es el HNO3. Y al perder ese hidrógeno, ya no es un ácido nítrico, sino básicamente es un nitrato. El ico se cambia por ato. Veamos ahora otro ejemplo, el BRO-, perdió un hidrógeno, se lo devolvemos. Como tiene un hidrógeno, está simplificado por 2. El H2BR2O2 es el ácido original. Le vamos a restar la molécula de agua para saber qué anhídrido fue el que le dio origen. Y en este caso el 2 le corresponde al oxígeno y el 1 al bromo. Entonces si el bromo tiene 1, quiere decir que es hipooso, o sea, hipobromoso. El HBRO entonces se originó del anhídrido hipobromoso, por ende se llama ácido hipobromoso. Quitamos la palabra ácido, el hipo y se queda, pero el oso se convierte en hito. Por eso es de que el radical se conoce como hipobromito. Si hubiera sido terminación ato, hubiera sido hipobromato. Pero en este caso es hipobromito. Vamos a ver ahora de una vez las sales neutras. Son fáciles de trabajar porque es un radical más un metal. Entonces siempre lo difícil es saber el nombre del radical. Ya el nombre del metal, pues ya sabemos que si tiene dos números de oxidación, oso-ico, y si solo tiene uno, el nombre del elemento. El procedimiento para asignar la fórmula dado el nombre, pues escribir el radical del metal, escribir los números de oxidación, y los números de oxidación se transponen y listo. Simplificamos el compuesto. Y en lo contrario, si tenemos que asignar el nombre dada la forma, se escribe el nombre genérico y luego el nombre específico. Bueno, entonces aquí tenemos 5 ejemplos de sales neutras. Acá, por ejemplo, el LiClO4, nosotros sabemos que el Li tiene un subíndice 1 y entonces se le coloca aquí al ClO4 y por ende toda esta molécula de ClO4 tiene un subíndice 1, el cual se le conoce al litio. Entonces nosotros decimos cómo se llama este ClO4-, pues en este caso es el ion perclorato y está unido al litio, entonces sería un perclorato de litio. Lo mismo, hacemos la transposición, este es su índice 3 al hierro y el 2 al radical, entonces SO4 2-, este se conoce como el radical sulfato. Como el hierro está utilizando el número de oxidación mayor, entonces es sulfato férrico. Otra vez tenemos acá el COSO3-. Acá, si colocáramos su índice 1 para el cobalto y 1 para el radical, el cobalto no utiliza 1. Entonces quiere decir que este compuesto está simplificado. Entonces quiere decir que tiene que tener un subíndice 2 acá y un 2. Al momento de transponerlo, sí encontramos los números de oxidación originales, tanto del radical como del metal. Cobalto utilizando número de oxidación más 2, quiere decir que utiliza el número de oxidación menor. El SO3 2- se conoce como sulfito. Entonces sería un sulfito cobaltoso. Luego, en este compuesto, esta sal neutra, su índice 2 le pertenece al calcio y el 1 del calcio le pertenece al ion radical. Entonces vemos de que el SO3- se conoce como, perdón, aquí no sería S, sería NO3-, sería nitrato. Y como el calcio solo tiene un número de oxidación, entonces sería de calcio. Entonces sería un nitrato de calcio. Aquí les pido disculpas, no es azufre. Vamos a ver si lo podemos cambiar de una vez. Si no es nitrógeno. Ahí está. Disculpen ahí el pequeño errorcito, ¿verdad? Pero a veces siempre se le va uno. Entonces, perdón. Y para finalizar tenemos el KBRO3. Vemos que el bromo con el oxígeno estaban formando un radical y el metal es el potasio. El potasio tiene su índice 1, le corresponde al radical. El BRO3, como no está entre paréntesis, quiere decir que imaginariamente tiene su índice 1, el cual le corresponde al potasio. Entonces K más y BRO-, vemos que este se conoce como un bromato y como el potasio solo tiene número de oxidación, sería de potasio.
Bueno, entonces aquí tenemos algunas aplicaciones de los compuestos ternarios, por ejemplo, el hidróxido de sodio se utiliza en el sector médico y farmacéutico, se utiliza para gran fabricación de medicamentos, productos farmacéuticos, analgésicos, aspirinas, anticoagulantes, tiene muchas aplicaciones. Aquí ustedes están viendo los nombres de algunas emulsiones en las cuales se utiliza el hidróxido de sodio. También tenemos el óxido de magnesio, o conocido como hidróxido de magnesio, o que en este caso se utiliza como un antiácido, ¿va? Realmente no solo el hidróxido de magnesio, sino también el hidróxido de aluminio, también se puede utilizar, ¿verdad? Conocido como leche de magnesia, milanta, malux, o sea, tienen diferentes, incluso también para constipados también se utiliza el hidróxido de magnesio. Tenemos el ácido clorhídrico, nosotros sabemos que este es compuesto binario, pero como estamos hablando de ácidos, pues en este caso es uno de los compuestos más ácidos, el ácido clorhídrico, y vemos ahí pues cuáles son las aplicaciones que tiene el ácido clorhídrico. El ácido nítrico, o en este caso se utiliza mucho como reactivo de laboratorios para también la fabricación de explosivos, como lo que es el TNT, el trinitrotolueno y la nitroglicerina, ¿verdad? Que al final son explosivos. También se puede utilizar como fertilizante el ácido nítrico. También dice que se utiliza para, en este caso, la curación de algunas verrugas, o sea, para cuidado personal. Tenemos algunos percloratos que se utilizan como tipos combustibles, ¿verdad? En este caso para algunos cohetes, o en este caso para algunos experimentos de instrumentos que se mandan al espacio. El nitrato de calcio también es otro bastante utilizado. Se utiliza mucho, se conoce también como nitrato de cal. Dice que es un abono inorgánico y realmente su fórmula es CaNO3, su índice 2. ¿Verdad? Entonces se utiliza mucho como para fabricación de abonos, que es su principal aplicación en el área de agricultura, pero también el nitrato de calcio se utiliza para el manejo de aguas residuales, en este caso para omitir los malos olores. Bueno, entonces aquí tenemos algunos ejercicios para que ustedes los desarrollen. Aquí está la pantalla, ustedes pueden ponerse a desarrollarlo. Les voy a colocar a continuación los nombres. El óxido itálico, TLOH3, ácido fosfórico o ortofosfórico, 3 moléculas de agua se le tiene que agregar al anhídrido fosfórico. El hiposelenito, pues en este caso queda como SE o, perdón, aquí hace falta también aquí lo vamos a colocar. Muy bien, entonces vemos la secuencia, SO2 menos, el hiposelenito, utiliza número de oxidación 2, el selenio, el telurito titanioso, telurito utiliza número de oxidación 4, ¿verdad? El titanio utiliza número de oxidación 3, a la hora de transponer queda de esta manera. Y aquí tenemos las fórmulas, le asignamos los nombres. Este es un hidróxido de bario, este es un ácido perclórico, utiliza número de oxidación 7 al cloro. Este radical se conoce como el ion periodato, utiliza 7 también el yodo. Y en este caso el BRO, en este caso sería un hipobromito, está utilizando número de oxidación 1. Como el radio solo tiene un número de oxidación que es 2, por eso es de radio. Muy bien, entonces las tareas para esta semana, pues ahí las estamos mostrando y ahí con esta parte estamos terminando el tema de radicales y sales neutras. A continuación les voy a mostrar, a grabar un pequeño video para algunos tips para poder identificar tanto lo que son radicales y sales neutras. Muchas gracias.